Vamos al último testimonio del día de hoy. Por supuesto, en el tema central, en cuanto a materia política económica se refiere, que es esta ayuda que ya confirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para la Argentina. Le puso cifras, ya lo había confirmado el presidente Donald Trump ayer. En principio, el modelo de swap a $20.000 millones, más compras de bonos y otras cosas para nuestro país. Vamos a charlar con Alberto Rusco-Lequier, que es analista internacional, para que veamos qué significa esto, ¿no? Es todo ganancia, significa tener que devolver un favor después. Antecedentes solamente tenemos la ayuda de Estados Unidos a México después del efecto tequila en el 95. Bueno, hay un montón de preguntas sobre esta situación. Alberto, ¿cómo le va? Buenos días, el placer de saludarlo. Aquí Rebeca y Gabriel vamos a conversar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a todo el equipo y gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo hay que entender esto? Bueno, esto hay que entenderlo con una clave geopolítica. A ver. Vemos un poquitito cómo se llega a esta situación. En principio sabemos que hay una sintonía total en lo ideológico y también una empatía muy importante entre el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei. Pero la simpatía solo no alcanza, sino que tenemos que develar cuál es la clave geopolítica. Y la clave geopolítica, básicamente, existe fundamentalmente en la pulseada geopolítica que Estados Unidos tiene con China. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, por políticas que ya son historia, pero que en mi opinión fueron de alguna manera un poco equivocadas, dejó en lo que se denominaba en Estados Unidos siempre el patio trasero, que era América Latina, descuidado. Y la potencia emergente, que ya más que emergente es una segunda potencia mundial, que compite y pulsea geopolíticamente con Estados Unidos, es China. Veamos los intereses que tiene China en la República Argentina. Los intereses que tiene China en la República Argentina, los mínimos así para empezar a charlar, ya tenemos que hablar de la base espacial que tiene en Bajada del Agrio, 200 hectáreas, con un arriendo de 50 años en el gobierno de Kirchner en el año 2014. Una instalación espacial o de observación que, bueno, no tiene la posibilidad de que las autoridades argentinas tengan un libre ingreso. Se sospecha o se supone de que esta base no es solamente para observación, sino que tiene un objetivo eventualmente futuro, de que cuando se sabe que las guerras en el futuro van a ser libradas desde el espacio, bueno, China está posicionándose en muchas situaciones. En Argentina, con esta base. También el préstamo, la política que ejerce China respecto de la política del endeudamiento, que es el tema del swap que tiene con la República Argentina, originalmente con el equivalente de 20.000 millones. Perdón, Alberto, que lo interrumpa, pero entonces esa base china es como que entregamos un pedacito de soberanía ahí. Esto pasó ya hace 11 años. Por eso, pero si Argentina... Nadie se las vestiduras, ni nadie se puso a preguntar por qué en secreto este tema por 50 años. Simplemente estoy describiendo. Sí, no opinando, lo entiendo, Alberto, perfecto. Estoy simplemente describiendo. Por otra parte, Argentina, si bien es cierto que desde el punto de vista económico no significa nada para la economía norteamericana, recordando a la gente que la economía norteamericana aproximadamente tiene el equivalente de 47, 48 PBI de la República Argentina en cuanto al tamaño. Estamos hablando de una economía de 27 trillones. Estados Unidos representa aproximadamente un cuarto del PBI mundial. Pero Argentina tiene cosas importantes. Primero, 5.000 kilómetros de frontera marítima. Esto le interesa, por supuesto, a Estados Unidos, Argentina, porque también es cierto que el tema del terrorismo está en la agenda fundamental como una prioridad norteamericana. Y Argentina, sabemos que el tema de la triple frontera, y como el terrorismo internacional es una de las agendas que la tiene muy preocupada Estados Unidos, sabe que Argentina tiene que ser un baluarte en este tema. El interés que tiene China en Argentina es la base espacial, por supuesto, el poder del endeudamiento con el swap, y también es cierto que le interesa la proyección hacia el Ártico. Por eso está queriendo hacer un puerto de aguas profundas en el sur del país, y también es cierto que está pensando en establecer una especie de corredor bioceánico. En consecuencia, Estados Unidos quiere hacer la pulseada política con China, e incluso el mismo secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, lo dijo públicamente hace una semana, nadie lo entendió, cuando le dice a Argentina, tienen que deshacerse del swap de China, tienen que deshacerse del endeudamiento con China, porque Estados Unidos
está pulseando con China y lo que quiere es recuperar la incidencia que hay de Estados Unidos en Estados Unidos, para lo cual está ejerciendo esta situación. En el caso puntual del préstamo hay que entender, cuando dijo sin tapujos, lo dijo el secretario del Tesoro norteamericano, que es prácticamente el ministro de Economía del mundo, lo dijo el presidente Donald Trump, vamos a hacer, y lo cito textualmente, todo lo que sea posible para que Argentina salga adelante, e incluso Trump dijo, para que Javier Milei, lo cito textualmente, tenga la reelección en el año 2027. Hay que entender que esto no es solamente un tema de simpatía, que lo es. Hay un tema de intereses geopolíticos. Por eso es que Estados Unidos dice, cuando le preguntaron qué tipo de ayuda, cómo va a consistir, dice, de cualquier manera vamos a ayudar, ya sea con swaps, intercambio de monedas, con compra de deuda soberana, técnicamente va a emitir eventualmente la República Argentina bonos y serían comprados por la propia administración norteamericana. Ahora bien, si existiera un swap, esto no requeriría la aprobación del Congreso argentino, porque sería un intercambio de monedas. Esto digo simplemente porque la oposición dice que tiene que pasar por el Congreso. Si se recurre al tema del swap, no haría falta el Congreso. Está muy buena esa aclaración, porque recién lo intentamos esclarecer con Félix Lonigro. Y un swap, hay que entender, en definitiva, es aprovechar un gris, ese formato. Bueno, absolutamente. Vos sabés que las leyes, vos sabés que las mejores intenciones se filtran y las peores también por la letra chica, o por los grises. Ahora, pero también es así, pero también es cierto que Estados Unidos está realizando, en base a una ley de 1934, lo que se denomina Fondo de Estabilización Monetaria, correcto, que en realidad lo utilizó ya más de 120 veces en la historia. Si bien es cierto que la ley la creó en 1934, que se alimentaba por la revalorización del oro que tenía en su poder Estados Unidos, empezó a operar en la práctica en 1936. El caso más conocido fue el de México en 1994. Bueno, entonces es incorrecto decir que es el único antecedente. Está buenísimo lo que está poniendo usted, Alberto. No. Porque yo me cansé de leer... Hay que recurrir a las fuentes. Y las fuentes son el Departamento de Tesoro norteamericano. Claro, hay que tomarse el trabajo, consultar, recibir un listado gigantesco, y ahí van a ver todas las oportunidades en las cuales se realizó. Claro, en el 1994 el efecto tequila, que fue terrible, porque hay que recordar que el efecto tequila le provocó una pérdida del 6.3% del PBI a México. 6.3% del PBI bajó México en un año. Entonces, Estados Unidos tenía a México como socio comercial, un país fronterizo, un interés estratégico enorme. El presidente Bill Clinton en aquel momento quiso ayudar a la administración mexicana, Zedillo era el presidente, y quiere pasar por el Congreso una ayuda. El Congreso lo rechazó. Entonces Bill Clinton, ¿qué hizo? Recurrió a este fondo que le permite disponer de dineros sin recurrir a la aprobación del Congreso. Lo realizó en 1995, hizo un paquete en realidad el paquete era de $50.000 millones, de los cuales 20.000 iban a ser del Fondo de Estabilización. Movilizó 17.000 aparte por el Fondo Monetario y otros dineros más que vinieron de otras fuentes. De los 20.000 millones de dólares, México utilizó solamente el 60%, 12.500 millones de dólares, pagó con los intereses, pagó anticipadamente antes del vencimiento y en su momento dejó como garantía del préstamo, como colateral, los ingresos petroleros de Pemex, que es la petrolera mexicana. En consecuencia, entender que primero que los países no tienen necesariamente amigos, tienen intereses, ¿correcto? Número uno. Número dos, que gratis no va a ser, no va a ser, porque nadie presta plata gratis. No menos cierto que hay que entender el préstamo en clave geopolítica. Si no entendemos geopolítica, no podemos entender esta ayuda enorme que le está dando la administración norteamericana. Y la verdad que yo estuve en muchos medios, y mucha gente que está en la oposición, yo simplemente actúo como analista. Quiero aclarar que no tomo partido, porque la verdad que como analista tenés que ver la situación lo más objetiva posible. Alberto, sí, te escucho. Justamente en ese análisis y tomando en cuenta que esto es una cuestión geopolítica, ¿qué puede llegar a pasar si Argentina cancela el swap con China, por ejemplo? Bueno, mira, yo soy de los que cree que en la administración norteamericana estaría chocha. Lo que pasa es que Argentina no tiene con qué cancelar el swap, a no ser que la administración norteamericana le diera un esfuerzo, un dinero adicional para desplazar el swap de China.
Yo soy de los que cree que en definitiva China va a seguir teniendo una presencia en la Argentina, solo que Estados Unidos quiere empezar a tener su propio espacio y quiere, por supuesto, idealmente Estados Unidos quisiera deshacerse de la influencia de China en la República Argentina. Y no puede exigir Estados Unidos, esto es en el terreno de lo hipotético, Alberto, por supuesto, no puede exigir Estados Unidos que la Argentina devuelva ese swap a China y intercambie, porque es un poquito más que el swap que tenemos con China. Lo que pasa que, ¿sabes qué sucede? La administración norteamericana dijo que va a ayudar a Argentina por los vencimientos que va a tener en los próximos 15 meses. Digamos, algunos dicen 20.000, otros dicen 28.000 millones de dólares, pero la cifra aparentemente, la ayuda sería de 20.000 millones de dólares. Entonces es deuda por deuda. Sí, absolutamente, no es que se sube el endeudamiento, hay que decir a la gente, se va a cancelar deuda con una nueva deuda, no es que se sube una deuda adicional, es que el dinero no vendría aparentemente, digo aparentemente porque los detalles no están... No se conocen, sí. Pero sería como que habría ingresos de dinero a medida que se produzca el calendario de vencimientos. Esto sería directamente un rollover de los acreedores actuales con la administración norteamericana. Obviamente que cuando la gente dice en la oposición que bueno, que esto es una entrega de soberanía, le recuerdo simplemente que en el año 2014 entregaron un pedazo de territorio. Cuando la gente dice que esto es un mayor endeudamiento, bueno, en definitiva se está roleando la deuda de un acreedor por otro acreedor. Y también es cierto que vamos a hacer un hecho contrafáctico. Supongámonos acá entre nosotros en una rueda de amigos que Argentina no pudiera hacer pago a la deuda y que la administración norteamericana o nadie lo ayude. La pregunta es, ¿quién pagaría los platos rotos? Nosotros. Todos nosotros. Absolutamente. Entonces generaría, recordemos en 2001, ¿qué generaríamos? Un default generaría una locura de pobreza nuevamente. Entonces, cuando se dice que no hay que tomar la ayuda, yo digo, si la ayuda viene por el dinero, que son absolutamente necesarios, en condiciones relativamente normales, con tasas de intereses que no son excesivas, y las condiciones normales que te presta cualquier otro prestamista, pregunto, ¿cuál sería el motivo de no tomar y no recibir la ayuda? A ver, trato de interpretarlo con una pregunta. No hay manera entonces de no entenderlo como una buena noticia. Absolutamente. Y también te voy a decir lo siguiente, y esto es como analista internacional y aparte yo soy economista, te quiero decir lo siguiente, lo que sucedió como hecho, el respaldo que hizo la administración norteamericana del presidente Donald Trump prácticamente no tiene precedente. Eso le iba a preguntar. En cuanto al esfuerzo, en cuanto a la expresión, en cuanto fue un logro político gigantesco para el gobierno. Ahora bien, si vos me preguntás cómo sigue la historia dentro de 15 meses, vos sabés que los profetas murieron pobres, yo no quiero morir pobre. No, es que no se puede analizar más allá de la foto, porque absolutamente. Es lo que conocemos. Pero indudablemente esto ha dado... Muy completo, indudablemente, Alberto, esto ha dado muy buen resultado porque incluso los mercados han reaccionado muy bien. Aprovechando que usted dijo que también es economista, le hago esta consulta. Sí, bueno, fijémonos, el riesgo país llegó a bordear los 1.500 puntos. Hoy en este momento está en 9.07, hasta por lo menos un rato que yo lo consulté. Los dólares que en su momento estaban superando los 1.500 están en 1.385 aproximadamente, según el mercado que uno mire, el MEC, el contado con liqui o el oficial, el tarjeta de casi 2.000 o 1.945, o sea, fue a 1.800 pesos. O sea, que evidentemente, claro, vos me preguntás, un riesgo país de 907 no te permite acceder a los mercados de voluntarios de deuda. ¿Por qué? Porque el riesgo país de 900 hay que correr 2 ceros, quiere decir 9. 9, ¿qué es? La sobretasa anual que hay que pagar por sobre lo que cuesta el préstamo en sí. Si a vos te prestan plata al 6% anual, que vos decís, bueno, lo tomo. Sí, pero Argentina tiene una sobretasa de 9 puntos más por el riesgo país. Entonces vos te das cuenta que con una tasa del 15% anual en dólares no podés ir al mercado voluntario de deuda para pedir préstamo, porque es una manera de decir que no vas a endeudarte. Y endeudarte a tasas criminales tampoco lo vas a hacer. Lo comento porque este es el motivo que tuvo la administración argentina. ¿Qué pasó? No venía dinero, no creció la reserva del Banco Central, el riesgo país no le permitía acceder a los mercados voluntarios de deuda, y tenías una situación. ¿Vos sabés cuál era la situación? O te ibas al default, a incumplir, o recibiste esta ayuda. Entonces la pregunta es, había que optar por lo razonable, y lo razonable fue, la verdad, que la ayuda vino, y bueno, de aquí en adelante lo que tenemos. En términos coloquiales, Alberto, es un golazo del gobierno.
En términos políticos, totalmente, absolutamente. Yo te pregunto, ¿vos te puedes pensar si el dólar hubiera seguido subiendo a 1.500, 1.600, 1.700? ¿A dónde lo que estamos moblando hoy en la economía? Tenías una corrida y eso se trasladaba a precios y iba a ser realmente muy complejo. Que la economía argentina es transaccional solamente en pesos nada más, pero la verdad que lo que es la transaccional del día, pero lo que es la economía real importante se maneja en la unidad de cuentas norteamericana, que es en dólares, propiedades de todo tipo, y esto es lo que tenemos que ver. Esto es independiente que nos guste o no nos guste. En otros países no es así. El dólar, le preguntás a una persona que vive en Brasil cuánto cuesta el dólar con respecto al real, no tiene ni idea. Tiene la menor idea. Pero Argentina es un país que hay que aceptar que es un país bimonetario. Alberto, créame que quiero dejarlo, pero usted lo hace cada vez más difícil y más interesante. Tengo una más para... Dale, tira que no tengo ningún problema. Tengo una más para preguntarle que tiene que ver con el plan económico y con el rumbo. Se dejó entrever el fin de semana, o algunos argentinos enviados a Wall Street dijeron que los técnicos del equipo de Scott Bessent le habrían comentado a los técnicos del equipo de Caputo la posibilidad de que Argentina salga del esquema de bandas y haya un esquema de libre flotación del dólar. En un país que tiene voracidad por la moneda estadounidense, ¿imagina ese escenario? Se lo pregunto como analista y como economista. Mira, honestamente, cuando vos querés hacer una fiesta, tenés que tener el dinero adecuado para pagar la fiesta. Quiere decir que claro que a nivel teórico uno podría decir, bueno, el sistema de libre flotación es un lindo sistema, es un sistema de libertad, pero la pregunta es, tiene que haber para una libre flotación una posición sana, saludable de reserva del Banco Central, cosa que no tiene, cosa que no existe. Entonces, cuando hay una libre flotación, requiere también otras condiciones macroeconómicas. Ahora, respecto a tu pregunta, es probable, no lo sabemos todavía, que quizás el gobierno o sigue manteniendo las bandas, ampliando el margen superior, y en vez de ser, por ejemplo, 1.470, dice que va a intervenir cuando, digo yo, estoy hablando así como pensando, quizá la banda lo lleven a 100 pesos más, no lo sabemos, porque el acuerdo con el fondo dice que la Argentina puede utilizar los dólares si llega al techo superior de la banda cambiaria. El punto es que aunque llega al techo superior de la banda cambiaria, Argentina vendió 1.100 millones de dólares en 3 días. A ese ritmo, en una semana te quedaba en Pampa y la Vía. Entonces no tenías con qué ensuciar el mercado. Ahora, hay otros economistas liberales también que dicen que la verdad que lo correcto hubiera sido colocar de movida un tipo de cambio mucho más elevado y dejarlo anclado ahí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, no, bueno, vos sabés cómo son las cosas. Las historias se cuentan una vez que terminan. Sí, tal Estas cual. son suposiciones. Y una cosa es tener la botonera y otra cosa es analizar sin la botonera, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En términos políticos fue un golazo del gobierno. En términos económicos fue una necesidad. Lo contrario hubiera sido un default. Ahora, Alberto, tenemos que analizar que todo esto se está dando en un contexto donde estamos previos a las elecciones. Y el posteo de hoy de Scott Bessent hace alusión a eso. Hace alusión a que si el resultado electoral de las elecciones es positivo, a Argentina van a ingresar incluso empresas estadounidenses. ¿Este también es un mensaje a nosotros como ciudadanos? Sí. Es un mensaje más que a los ciudadanos, es un mensaje, porque los ciudadanos por promedio no leen las declaraciones de Scott Bessent. La verdad que es un mensaje básicamente al mercado, a los capitales, claro, a grandes inversores, que independientemente miran con mucho cuidado. Miran, en Estados Unidos, yo trabajé muchos años ahí, saben mucho más de lo que uno supone que ellos saben, no solamente por las reuniones que tienen, siguen a pie juntillas absolutamente todos los datos microeconómicos, los macroeconómicos. El temor es que eventualmente un debilitamiento del hecho político le reste músculo político al gobierno, que ya de por sí no tiene mucho músculo político, me refiero a la legislatura, y esto le impida o le dificulte cada vez más imponer medidas de cambio estructural que eventualmente la economía argentina requiere. Esta es la preocupación que tiene la administración norteamericana. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, iremos viendo sobre el curso de los acontecimientos. Placerazo
en serio, escucharlo, Alberto. Placerazo. Bueno, de corazón, gracias a ustedes por el contacto, la verdad que es un programa maravilloso y a disposición de ustedes cuando ustedes lo estimen oportuno. Mire, gracias. no diga eso porque le va a costar carísimo, lo vamos a estar llamando seguido. No, la vez pasada usted me quería contarla, pero yo estaba trabajando en Hong Kong, por eso no pude salir a hablarle con ustedes. Abrazo. Gracias. Placer, Abrazo, de verdad. chao. Hasta luego.